Bien, vamos a ir a otro tema. Durante esta semana, la justicia de Estados Unidos aplicó una multa millonaria a Facebook. Usted lo tendrá, usted lo conoce. 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. La más alta en Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Por la violación en los datos personales, violación de la privacidad, un tema que no es nuevo, que ha generado toda una situación para Facebook. Recordar Cambridge Analytica, por ejemplo, en la campaña presidencial. Bueno, ¿cómo estamos en términos de la ciberseguridad y por sobre todo la protección de datos personales cuando usted usa redes sociales? Vamos a conversar sobre este tema junto a Miguel Pérez Arata, CEO de Novared. Miguel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. No solo de Facebook se ha hablado en cuanto a compartir los datos de los usuarios, también hablamos de Apple, con iPhone, por ejemplo. Leí esta semana que se trabaja con lo que se escucha de acuerdo a los usuarios para mejorar el sistema Siri. Ha estado este tema con Google. O sea, realmente a través de los celulares saben mucho de nosotros que nosotros ni siquiera nosotros mismos sabemos. ¿Cómo trabajar en cuanto a la seguridad de nuestros datos personales? ¿Qué se puede hacer en cuanto a la legislación de cada país también en cuanto a este tema? ¿Se puede hacer algo? Porque son empresas finalmente multinacionales presentes en todo el mundo que tendrían que responder a diferentes regulaciones. Claro. A ver, los datos, lo que ha cambiado la perspectiva es que antes los datos, ¿cierto? Uno los entregaba y la empresa que los recibía los podía usar, digamos. Eso era, hablemos, hace 20, 30 años, digamos. Lo que ha pasado después es que los datos y la legislación, lo que van más adelantados en este sentido son los europeos, digamos. La legislación esencialmente va a que el dato es personal, o sea, tú eres el dueño de tus datos, aunque tú lo hayas dejado y hayas consentido, digamos, que lo usen en otra empresa. Aunque yo haya aceptado la política de privacidad y todo cuando yo me abro una cuenta, por ejemplo, en Facebook, una red social. Claro, los datos te fijas, siguen siendo tuyos. Lo que se va perfeccionando en todo esto de las redes sociales tiene que pasar, que tú des permiso explícito. ¿Para qué? O sea, si te dicen, mire, nosotros queremos usar sus datos para perfeccionar Siri o para perfeccionar esto, bueno, tú tienes que dar permiso para eso, ¿ya? O sea, en el fondo, tus datos no pueden, y esto es la legislación europea, no estoy hablando de la legislación chilena, digamos, no pueden andar circulando para algo que tú no autorizaste, ¿ya? Y ese es el principal cambio. Leyes de privacidad de datos existen, ¿cierto?, en otros países hace, no sé, por lo menos 15 o 20 años, digamos. Lo que pasa es que ahora, desde el año pasado, ya está en rigor lo que se llama la GDPR en inglés, ¿ya? Que es, en el fondo, la legislación para cuidar los datos personales, ¿ya? Y dentro de los cambios importantes, digamos, comparado a lo que había antes, es principalmente este concepto de que los datos son tuyos, ¿ya? Hay multas millonarias, digamos. Por eso escuchamos cosas como lo de Facebook, que vamos a seguir escuchando. Si hay alguna brecha de datos, hay multas que llegan a ser hasta el 4% de la venta del año, digamos, de una empresa. Las empresas están obligadas a tener alguien que esté preocupado de proteger los datos. O sea, el Chief Data Officer, digamos, es obligatorio. Y lo otro... Con esta sanción del comité de... No me acuerdo el nombre en este minuto, pero de la justicia estadounidense se obliga a que Facebook tenga un comité casi auditor independiente que vaya revisando lo que son el tema de la privacidad con los datos que va tomando. Y que tenga un poder de auditoría fuerte, digamos, cosa que quede bien claro de que están cumpliendo la política. Porque dentro de la empresa, ¿cierto?, esto se puede ir diluyendo. Entonces, justamente es crear de que esto perdure en el tiempo, ¿ya? Entonces, las multas vienen más altas, el concepto principal es que los datos son de las personas, digamos. ¿Qué estamos haciendo en Chile? En Chile tenemos una ley de protección de datos que viene, bueno, una ley, un proyecto de ley que viene gestionándose hace mucho tiempo. Yo creo que mucha gente esperaba que saliera este año, yo particularmente creo que ya no va a salir este año, que va a salir el próximo, digamos, si es que va todo bien, porque... por primera vez están más o menos de acuerdo la gente, pero todavía hay muchas indicaciones que resolver para que sea una ley, digamos. Algunas cosas propias como del esquema chileno, por ejemplo, de dónde va a depender la oficina de privacidad de los datos, digamos. Entonces algunos quieren que sea independiente, otros quieren que sea parte del Consejo de la Transparencia, digamos, claro. Pero son cosas que en el fondo... hay que transar, hay que decidir, digamos, pero necesitamos una ley de protección de datos definitivamente rápido aquí en Chile. ¿Qué contiene esta ley? ¿Qué contiene este proyecto de ley? ¿En qué nos resguardaría? ¿En qué hay mejoras también? Bueno, las mejoras con respecto a lo que hay en Chile son sustanciales, porque no hay mucho, digamos. Primero nos asimila mucho a los estándares internacionales, nos asimila mucho a lo que se está implantando en Estados Unidos y en Europa, digamos. Al tener esa legislación también nos ayuda a las empresas aquí en Chile,
¿cierto? Porque en el fondo la legislación europea es extraterritorial. Tú me preguntaste antes por el tema de territorio. Hoy día, cualquier empresa que hace negocio en Europa o que tiene europeos en su planilla o qué sé yo, que tiene una relación con Europa, está obligada a cumplir el GDPR, aunque sea una empresa chilena. Aunque haga el 95% de sus negocios en Chile, si hace negocios con datos europeos, tiene que cuidar los datos como si fuera una empresa europea. ¿Ah? Entonces, cosas de esas son importantísimas. Lo que yo creo que probablemente va a ser difícil aquí es el tema de las multas, que son multas grandes, digamos. ¿Ah? Y lo otro que hay una pequeña discrepancia es qué tan rápido se avisa si hay una brecha de seguridad. Supongamos si yo como empresa me doy cuenta de que hubo una brecha de seguridad, de que ciertos datos de tarjeta de crédito se filtraron, ¿cierto? En Europa hay un plazo de 72 horas. Si tú no avisas en 72 horas, ya vienen las penas del infierno. Claro. Aquí, en algunas cosas, por ejemplo, los bancos se les está diciendo que tienen que avisar, no por ley, sino por regulación de la superintendencia, digamos, o de la ex superintendencia. De la Comisión de Mercado Financiero. Claro, de que tiene que avisar o dar una indicación ya a los 30 minutos. Eso falta por definir. 30 minutos es muy corto para que alguien sepa lo que pasó y 72 horas parece adecuado, digamos. 72 horas debe ser un límite máximo. O sea, la idea es que las empresas se den cuenta relativamente rápido, digamos, y que tengan todos los sistemas de protección de seguridad, de manera que sepan que se produjo una brecha. Y en ese punto, el de los sistemas de protección, por ejemplo, usted hablaba de esta filtración de datos de tarjetas de crédito que se ha dado consecutivamente y ha preocupado y ha llevado, por ejemplo, a que el ex superintendente de bancos, Mario Farrén, esté viendo el tema desde la ciberseguridad con este proyecto. Están actualmente las empresas, digo en general, que obviamente son distintos las áreas, pero ¿están preparadas para aguantar ataques cibernéticos, para poder proteger los datos personales? Que ya nos vamos un poquito de lo que es de Facebook. No es que quieran usar esos datos para un negocio propio, sino que más bien puede haber alguna persona o un grupo que ingrese a sus sistemas y tome mis datos personales. Y ahí estamos en terreno de nadie, no hay ley, digamos. A ver, yo creo que hay ley, es ley, o sea, no para temas penales, para digamos. hay temas penales. Igual que si uno le roban en su casa, digamos. Sí. A ver, yo creo que hay que distinguir de que si uno dice, oye, estamos totalmente protegidos, yo creo que esa frase no la podemos decir nunca. O sea, lo que vamos, como son todos estos conceptos, son conceptos que van apareciendo, lo que se le ocurre a uno para cuidar la protección de los datos, digamos, se le ocurre a un ciberdelincuente para poder violarla, digamos. Entonces, siempre está esta carrera. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es que las empresas sí estén preparadas para todas las cosas como más estándares, digamos. O sea, si hay una cosa nueva y nadie la conoce, bueno, es nueva y nadie la conoce, digamos. Pero para todas las cosas estándares, las empresas sí tienen mecanismos de protección hoy día. Hay mucha tecnología, hay procesos, hay que educar a la gente a usar los sistemas, etc. Entonces, en estos casos se ha puesto en duda si la inversión es la suficiente en términos de la infraestructura digital para poder evitar estos ataques. A ver, de nuevo hay una ecuación ahí, digamos, que hay que ver. O sea, ¿cuándo es suficiente? Si uno maneja datos que se transforman rápidamente en dinero, por supuesto que uno tiene que gastar mucho más dinero en protegerlo, digamos. Y por eso la banca o algunas de las empresas que mueven más información que es transformable en dinero han invertido más, digamos. Pero eso no quita que los ciberdelincuentes estén pensando en atacar cosas que no necesariamente tienen que ir con información, sino que sistemas más industriales, por ejemplo, redes eléctricas, digamos, o empresas de alimentación, o qué sé yo. Entonces, entramos a todo un tema de que cada vez vamos a tener que vivir más con el tema de seguridad y con el tema de protección. ¿En Chile tenemos la tecnología o a dónde hay que recurrir a esa tecnología de seguridad, de ciberseguridad? ¿Quiénes son quienes llevan la delantera? Yo sabía que, por ejemplo, en Israel se llevaba bastante la delantera en este tema. ¿A quiénes tenemos que recurrir para trabajar en esto? Mira, hay empresas de nivel mundial, muchas son de origen norteamericano, origen israelita, origen europeo, digamos, esas son las que proveen como las plataformas. Ahora, este es un problema que tiene tres etapas. Uno es tecnología, tenemos que tener la tecnología porque si no, no nos vamos a dar cuenta de lo que pasó, digamos. Pero después está el tema de proceso. Uno puede tener toda la tecnología, pero si no haces el proceso bien hecho, los datos se te pueden filtrar igual. ¿A qué se refiere el proceso? El proceso suponte de que un empleado tenga que hacer A, después el otro tenga que hacer B, etcétera, 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 digamos, de manera de que no se vayan a perder o se quede una brecha de seguridad a pesar de que uno tenga la tecnología. O cosas como de ingeniería social, por ejemplo. O sea, que eso ya es educación, educar a los usuarios. O sea, si yo dejo el password en un papelito amarillo al lado de mi computador,
Obviamente, lo que estoy haciendo yo es darle acceso a que me suplante y haga todo, y ahí va a ser todo legal. Me va a suplantar y va a parecer como que todo lo hice yo mismo. ¿No? Entonces, por eso digo, son tres cosas. Es la tecnología, es todos los procesos para poder implementar bien la tecnología y es toda la educación a las personas que usan los sistemas. Yo quiero ir a ese tercer punto que creo que también es muy relevante. ¿Hay conciencia? ¿Se ha generado la conciencia también de que mis datos personales tengo que cuidarlos? Usted, por ejemplo, hablaba del papelito, el post-it con la clave. Dice, oye, ya, pero una cosa súper elemental. De hecho, cuando hubo toda una discusión, me acuerdo en el Congreso por la ley, este proyecto que presentó el Ministerio de Economía por los fraudes bancarios, donde se daba que la responsabilidad era del banco y que el banco tenía que asumir, los mismos bancos dijeron, a ver, pero también hay un tema de que los usuarios no se están cuidando, no se están protegiendo con temas tan básicos como cambiar constantemente la clave del banco o usar una clave que no sea 1, 2, 3, 4, digamos. ¿Hay una conciencia, usted cree, o se ha formado una conciencia de que los datos personales, tan personales de uno, no los puedo entregar a cualquier parte, a cualquier persona? ¿O a cualquier sitio web? Yo creo que estamos en un proceso. O sea, la gente joven y todo esto de Facebook y todo está acostumbrada a poner más datos a lo mejor que lo que antiguamente uno estaba dispuesto a compartir. Dirección, por ejemplo. Dirección, dónde anda de vacaciones, con quién anda, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una manera esto es como un péndulo. Entonces, la gente empezó a mostrar mucho más información. A medida que la información puede ser mal usada, lo que vamos a tener que nosotros ir decidiendo y educando a nuestros hijos es qué información podemos exponer a la red y cuál no, digamos. Y saber que tenemos nuestros propios derechos con respecto a la información. Eso es básico. Pero, desde luego, esa es la parte más difícil. La parte tecnológica podemos avanzar. La parte más difícil es realmente que la gente esté educada para poder manejar los temas de seguridad. Y el autocuidado. Educación digital. Pero la educación digital partiendo del colegio, digamos. No es que van a ir a la universidad y que después son expertos en seguridad. Esa es una carrera profesional para cierto tipo de gente, digamos. Pero para la mayoría de la gente que vamos a estar expuestos cada vez más a la tecnología, lo que hay que tener muy claro es que tenemos que cuidar nuestros datos y que los datos son personales. Claro, muchas veces usamos las redes abiertas y ahí ponemos mucha información respecto a dónde estamos, con quiénes compartimos, qué estamos haciendo. ¿Qué hace falta ahí? Educación desde el colegio, por ejemplo, llamado a atención a los papás, hasta los mismos adultos yo creo que no saben muchas veces cómo cuidar sus datos. No sabemos. No sabemos, sí, es verdad. Yo creo que hay educación a todos los niveles. Por ejemplo, uno partiendo del colegio para las cosas básicas de que uno no se relaciona con extraños así nomás, etcétera, etcétera. Qué información poner esa información desde el colegio. Después, una vez que ya estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la empresa, para proteger todos los datos de la empresa, ahí tiene que haber un programa de educación interno, porque cada empresa tiene sus cosas particulares, digamos, de qué datos puede mostrar y qué datos no, etcétera. Entonces, ahí las empresas tienen que enseñarle a la gente, por ejemplo, estar alerta a lo que podría ser un phishing, digamos. Hay muchos phishing hoy día que son súper dirigidos y que te dicen, oye, soy el CEO, digamos, soy el gerente general de la compañía y por favor haz este traspaso aquí y allá. Y viene del correo de él, viene, etcétera, etcétera. O sea, viene muy bien hecho el phishing, pero finalmente es un phishing. ¿Ya? Ahora está toda la discusión por los deepfake, por ejemplo, videos donde yo cambio la cara, el audio y parece como si ese mismo gerente general estuviera dando un aviso de que la empresa se fue a bancarrota y no es así. Exacto, entonces todo eso, te fijas, esa educación ya más sofisticada, llámale para los adultos, para que podamos trabajar todos, tiene que ser hecha en forma continua y cada empresa debiera preocuparse porque sus empleados estén conscientes de cómo cuidar su información. Yo creo que ese es el desafío. Sí, ese es un desafío. Y también desde la industria, desde Nueva Red, también desde la ACTI, por ejemplo, que ha hecho también un trabajo de hace muchos años de tratar de educar con esta tecnología que va muy rápido. Entonces, claro, uno puede enseñar ahora lo que es Facebook, Instagram, pero quizás en 2 meses más va a haber una aplicación que es completamente distinta. ¿Cómo se puede también esa educación desde la industria con una tecnología que va cambiando y tendencias también que van cambiando tan rápidamente? Claro, a ver, yo creo que hay, como viste tú, la ACTE o muchas empresas como Nueva Red, digamos, están preocupadas de enseñarle al público, a distintos públicos en general, digamos. Pero, como decía yo antes, este es un tema continuo. O sea, tú no puedes enseñar hoy día
y pensar que la gente va a estar protegida para adelante, digamos, quedarse ad infinitum, en el porque minuto. siempre aparece un cuento del tío nuevo, digamos. No, y políticas de privacidad que finalmente confunden muchas veces porque hay que buscar, ahí hay que leer bien la letra chica. Y lo otro, que muchas aplicaciones a veces no te permiten funcionar si tú no le das acceso a ciertos datos tuyos. Entonces, A la agenda de teléfono, claro, a tus fotos, los a tu ubicación. Bueno, ahí está justamente el tema de los datos personales. O sea, las empresas probablemente quieren más datos personales para poder segmentarte mejor, ver exactamente qué te pueden vender o perfeccionar sus sistemas, como decías antes. Pero tú tienes el derecho a autorizarlo o no. Y si no lo autorizas y no puedes usar ese software, pero crees que ese software te va a crear problemas, bueno, no lo usas nomás. O sea, finalmente vas a otro que sí te ofrezca garantía, digamos. Entonces, yo creo que esto tenemos que ir aprendiendo como sociedad, digamos. Pero lo que sí hoy día, y en Chile yo creo que es como un llamado de atención, es que no tenemos la conciencia, no está en la gente el tema de que los datos son de ellos, digamos. Los datos no son de la empresa que los coleccionó. Hoy día, por ejemplo, uno entra a un edificio y le dicen, no, entre con su carnet de identidad. Sí. Entonces la primera pregunta que digo yo, bueno, ¿y por qué yo tengo que mostrar el carnet de identidad a la gente del edificio, digamos? O sea, ¿cómo sé yo para qué se van a usar mis datos que están en el carnet de identidad, digamos? Por ejemplo, en retail, cuando uno le pide en el root, y generalmente por autonomía, por automático, da el root. Claro, Pero es tu entonces root, algo tu tan root, personal como bueno, y las farmacias te piden el root, y las compañías de seguro te piden el root, y entre ellos puede que haya, te fijas, algún conflicto de interés, digamos. Entonces, el root es tuyo y tú se lo das a quien tú quieras. Punto, digamos. Otra de las cosas que existe ya en Europa es el tema de que tú puedas como renunciar, o sea, tú puedes haber autorizado algunos datos, pero después puedes querer borrar esa historia, ¿te fijas? Y eso también lo puedes hacer. Eso ya es como te fijas que yo creo que no sé cómo quedar implementado después aquí en Chile, pero es algo que tenemos que ir pensando también hacia más adelante. Bien, Miguel Pérez Zarata, CEO de Nova Red, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos con este tan interesante tema. Gracias por la invitación. Muy bien, buenos días. Muchas gracias.